Muy buenas tardes, queridos cibernautas. Estamos en otra emisión más de su programa Identidad PRI del Partido Revolucionario Institucional dentro de la Secretaría Editorial del Partido Revolucionario Institucional aquí en Durango. Y pues hoy les vamos a hablar de un tema referente a esta fecha. Hoy 5 de mayo del año 2014 se conmemora otro aniversario más de la gloriosa batalla del 5 de mayo, de la batalla de Puebla, porque luego a veces pues nada más disfrutamos los puentes y los días festivos, pero no sabemos a ciencia cierta el porqué de estos días. Y precisamente pues fue un 5 de mayo, conmemorando la fecha, un 5 de mayo de 1862, que las tropas francesas se enfrentaron contra las tropas del Estado mexicano. Y bueno, fue una batalla gloriosa para el ejército mexicano porque de ser un ejército pues de alguna manera un poco decadente, porque acababa de pasar México en ese contexto una guerra civil interna, una guerra de reforma de liberales contra conservadores, pues era difícil tener un ejército bien pertrechado, bien preparado, pero aún así, bajo la batuta, el mando del general Ignacio Zaragoza y la presidencia del licenciado Benito Juárez, pues se logró defender heroicamente en esta batalla la soberanía de este país. Y bueno, explicando un poquito las causas, las consecuencias y el contexto para entender, porque bueno, es muy fácil decir una batalla, pero sí, ¿por qué una batalla? ¿Por qué una guerra que deja sangre, destrucción y muerte? ¿En base a qué se justifica? Hay que entender que en el contexto de 1862, el presidente Juárez estaba en bancarrota, recibe un país con las finanzas en pésimas condiciones, no había recursos necesarios hacia lo interno y menos para pagar las deudas que se debían hacia el exterior. Entonces, en ese tiempo Benito Juárez promulga un decreto donde suspende temporalmente el pago de la deuda externa a las potencias que van a ser Francia, Inglaterra y España. Esto genera el enojo, la inconformidad de las potencias extranjeras y mandan a los navíos, a sus flotas, a las costas del Golfo de México, a Veracruz, para exigirle a Benito Juárez el pago de la deuda. Juárez manda a uno de sus ministros para que haga la negociación, Manuel Doblado, si no me equivoco, y se logra negociar en los tratados de la soledad el pago de la deuda. Le dan le dan a México en este caso un periodo de gracia para que pague, pero se retiran España e Inglaterra. Sin embargo, Francia no lo hace. Francia permanece anclado en las costas mexicanas, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. En ese tiempo reinaba el emperador Napoleón III, descendiente de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón III era un hombre con bastante poder, casado con Eugenia, me parecía que se llama esta mujer de apellido de Montijo. Y Napoleón tenía miras expansionistas hacia este país. Utilizó como pretexto el pago de la deuda para quedarse aquí. Pero hay que decir que la ambición y la codicia de Europa, en este caso de Francia, hacia México no llega sola. Los franceses voltean sus ojos hacia acá por las interminables gestiones que por muchos años estuvieron haciendo un comité de diversos conservadores mexicanos, como Juan Nepomuceno Almonte, hijo, por cierto, del generalísimo Morelos, que Morelos era muy liberal, y su hijo Nepomuceno Almonte estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa. Manuel Gutiérrez, se apellidaba este señor Gutiérrez Estrada, no me acuerdo el nombre. Total, era una serie de conservadores del Partido Conservador, guiados por el poder de la iglesia, del clero mexicano, del padre Labastida, con la misión de convencer
de persuadir a algún príncipe, al que fuera, algún príncipe europeo para que viniera a gobernar, obviamente derrocando de manera ilegítima al gobierno de Benito Juárez. Benito Juárez estaba debilitado, acababa de ganar la guerra contra los conservadores, contra la iglesia, y pues se sentía verdaderamente una tensión muy, muy especial. Es aquí donde las tropas, ya convencidas de que van a conquistar México y establecer un gobierno, se quedan y empiezan a ingresar por Veracruz con rumbo a la Ciudad de México, y es ahí donde se da el encontronazo, ese 5 de mayo de 1862, en el estado de Puebla, entre las fuerzas mexicanas y el ejército francés. Fue el triunfo de una batalla dentro de una guerra, pero el ganar batallas no significa que vas a ganar la guerra. Efectivamente, se ganó la batalla, una batalla gloriosa. El ejército francés se confió demasiado. Venía un general de apellido Lorenzés, un extraordinario general y estadista militar que participó en muchísimas campañas en Europa, en África, y él menospreció al ejército mexicano y tuvo las consecuencias de que perdió vergonzosamente. Generales de la talla de Porfirio Díaz defendió heroicamente en esa batalla, Ignacio Zaragoza, el mismo Ignacio Comonfort, expresidente de México y quien en su momento traicionó a la clase liberal, participó en esa defensa. Eh, Todos estos hombres ganan esa batalla. Sin embargo, van a venir otras batallas donde van a ser derrotados, donde finalmente Juárez eh, es derrocado del poder y llega Maximiliano para allá de 1863-64, llega este príncipe europeo con engaños, con, con, con un supuesto argumento de que México lo pedía, de que los mexicanos pedían que él viniera cuando eh, era una mentira. Él llega de una casa muy destacada, que era la familia Habsburgo, muy reconocida en Europa. Él era un príncipe austriaco, casado con una princesa belga, hija de Leopoldo III de Bélgica. Una mujer, los dos, una pareja ilustre, gente muy preparada, políglotas, gente de literatura, que incluso dice Sara Sefcovic en su libro La suerte de la consorte, que Carlota veía a las mexicanas, a la corte que se le conformó de mexicanas, como mujeres holgazanes, chismosas, incultas, perezosas, y le desesperaba bastante. Maximiliano se establece un segundo imperio, un imperio intervencionista, auspiciado por el poderío militar de Francia, y tenemos que en México pues tenemos dos gobiernos, un gobierno republicano por un lado peleando y de manera itinerante por el país, Benito Juárez con el poder legítimo en su cabeza, y por el otro Maximiliano, este joven príncipe soñador que amó profundamente a este país, liberal, hay que decirlo, liberal, porque la Iglesia Católica se encuentra con que Maximiliano era casi hasta más liberal que Juárez. Maximiliano celebró el grito de independencia. Maximiliano no derogó la Constitución de 1857 ni las leyes de reforma. Esto pues enfureció a la iglesia y empezó a incomodar bastante al clero mexicano. Y bueno, pues el desenlace todos lo conocemos, sabemos que finalmente el triunfo de la guerra, de esta guerra de aproximadamente pues 5 años, de 1862 a 1867, pues la gana finalmente Benito Juárez con apoyo de Estados Unidos. Napoleón III tiene que retirar sus tropas de México porque empieza una guerra contra Prusia y se queda solo finalmente el príncipe, el emperador Maximiliano.
Carlota, su esposa, va y pide ayuda a Europa, nadie le responde, y pues es fusilado Maximiliano, como una advertencia para todos aquellos que tengan ideas expansionistas o intervencionistas en este país. Incluso a Benito Juárez se le pedía que le perdonara la vida a Maximiliano, a lo cual hubo una rotunda negativa, y ellos curiosamente no se conocían. Eso es una anécdota interesante. Se escribían, Maximiliano le pedía a Juárez que declinara su favor, que lo invitaba a su gobierno, pero Juárez nunca aceptó. Y todo esto, bueno, la batalla del 5 de mayo es una batalla donde México se corona glorioso. Sin embargo, van a venir otras batallas en el mismo contexto de la guerra, donde va a perder, donde va a ser aplastado, y finalmente, bueno, en 1867 triunfa Juárez, y se da el restablecimiento de la nueva república, de la república restaurada. Por mi parte es todo. Espero que el dato les haya servido, que la narración les haya sido de su agrado. Hoy, 5 de mayo del 2014, conmemorando la gloriosa batalla de Puebla contra el ejército francés. A nombre de mi partido, de la editorial del PRI, del licenciado Milton, del presidente Odniel, agradecerles el favor de su atención. Muchísimas gracias.